Es un gusto saludarles nuevamente, pues como les prometí, aquí les traigo la segunda parte sobre el extenso tema de la Virgen de Guadalupe, pero serán más que dos. Pero antes de iniciar, quiero advertir que lo que voy a exponer a lo largo de este y de los videos que pudieran seguir, que seguramente van a ser varios, son meras hipótesis. Pero muchos de los argumentos tienen cierto sustento, y a veces mucho sustento. Es decir, no son meras creencias. Lo que quiero subrayar es que para nada estoy diciendo que esta sea la verdad. Existen infinidad de versiones en torno a esta enigmática imagen y a este impresionante suceso. Estoy perfectamente consciente de muchas versiones, como por ejemplo aquella que afirma que esta historia sobre la aparición de la Virgen es una falacia. Así es, una falacia con fines de manipulación de masas indígenas y que la imagen no es más que una pintura, así, literal, una pintura creada por los mismos españoles para consolidar el engaño, es decir, para controlar a los indígenas. No obstante, esta versión pierde sentido por las evidencias científicas halladas en la tilma. Existen elementos que simplemente la ciencia no puede explicar. Seguro usted ya las conoce. Esto no es nuevo, no es secreto. Están perfectamente bien explicadas por muchísimas personas especialistas. Hay muchos videos sobre esto. Pero bien, cada cual tiene la libertad de creer o no creer. O mejor aún, investigar para obtener la mejor versión de la historia. Lo que yo les presento ahora es una hipótesis más, una más, pero a partir de varias fuentes, entre ellas las versiones de diversos iniciados y revelaciones de otras fuentes, entre ellas por supuesto el Libro Azul, además de las investigaciones científicas hechas a lo largo del tiempo, que faltan mucho por decirlo también, faltan muchas investigaciones, no se ha hecho la investigación final como la que se hizo con la síndrome de Turín. Bien, lo que estoy haciendo es tomar información de diversas fuentes e hilarlas, tejerlas a través de la inteligencia conceptual. Para iniciar, deseo poner una base cósmica sobre este y todos los hechos que ocurren en nuestro planeta. Primeramente, nos debe quedar claro la existencia de tres estados. He hablado en muchísimos vídeos sobre esto, usted ya lo conoce. Es decir, tenemos un estado material, luego otro estado espiritual y uno intermedio entre ambos. Esto significa que la realidad involucra estos tres estados. El problema del ser humano es que se haya limitado por unos sentidos conscientes solamente del estado material. Estamos muy materializados, ignorando los dos estados restantes. Sin embargo, aunque no podamos percibir el estado intermedio o el espiritual, o los percibamos medianamente, según la persona, se encuentran ahí y se manifiestan de diversas formas. Es por eso que los seres humanos tenemos la libertad y el potencial latente de desarrollar otros sentidos compatibles con esas otras realidades. Nosotros somos el eslabón más bajo de la cadena. Somos altamente ignorantes de las realidades superiores. Debe quedarnos claro que nosotros no somos creadores, sino seres creados por una fuerza infinitamente superior, por un Dios omnipotente. Por lo tanto, existe un plan divino inmerso en el universo, que se manifiesta en infinidad de fenómenos, como puede ser el ayate de Juan Diego. Ahí hay un mensaje. Hay que aprender a leerlo. Lo que
a veces consideramos como un universo caótico no es más que nuestra ignorancia sobre una armonía celestial súper universal, donde todo lo existente cumple una función perfectamente sincronizada bajo la voluntad de un ser omnipotente. Y si hemos desarrollado cierta sensibilidad espiritual, podremos al menos asomar el ojo a estas insólitas realidades. Por supuesto que se puede, pero hay que desarrollarlo. Confiamos en la existencia de una primera causa, un ser no creado, sino infinito, un ser de donde emana todo. Ese ser, al que solemos llamarle Dios, y como consecuencia de su gran amor, ha deseado compartir su hermosa y sorprendente creación con otros seres. Es por eso que ha creado una infinidad de seres inteligentes similares a él. Claro, obviamente guardando las infinitas proporciones tan diferentes. Pero bueno, en esencia somos iguales a él. Y todo esto bajo un inconmensurable plan de vida. Dios tiene la facultad de crear seres perfectos en el acto. Y de hecho lo hace los que han leído el Libro Azul o los que conocen otras fuentes, ya sean filosóficas y religiosas, lo sabemos. Hay billones de ellos en sus diferentes universos. Me refiero a seres creados de manera perfecta desde el inicio. Pero también tiene especial tendencia este Dios a crear seres no perfectos que a través de la técnica cósmica llamada evolución, estos seres alcancen tal estado de perfección. Pero es un camino largo, cuya primera escuela son las esferas planetarias materiales, como lo es nuestro planeta Tierra. Estamos en el primer nivel escolar, si lo podemos llamar así, como si fuese una institución educativa. Para tal efecto, la evolución, en nuestro caso, necesita de un cuerpo material desde el estado más bajo, habitando un planeta en el espacio y el tiempo. Necesitamos el espacio y el tiempo. Para que la evolución de los seres alcance un nivel verdaderamente elevado, entonces Dios ha dispuesto que los seres espacio-temporales evolutivos inicien su infinita travesía hacia la perfección desde el nivel más bajo, es decir, una base animal no espiritual. Este es nuestro caso. Partimos de lo más bajo hacia lo más alto, de la materia hacia el espíritu. Pero el ser humano no es un orangután. Si bien evolucionamos a partir de los lemures y de ahí fueron evolucionando hacia otros animales, por ahí tengo un video que habla exactamente sobre eso, cómo se dio la vida, a partir de qué animales evolucionamos. Pero bueno, a partir de los lemures, en su momento dimos el salto a la condición de ser humanos. Fuimos dotados de una chispa divina y eso cambió la historia del planeta. Dios desea que regresemos a Él, es decir, ser casi tan perfectos como Él es, pero es tanta la distancia que por sí solo el ser humano le sería prácticamente imposible llegar a un estado tan alto de perfección. Es por eso que muchos de los fenómenos o sucesos aparentemente milagrosos no son otra cosa que un obrar espiritual buscando que el ser humano regrese al Padre. Hay un plan cósmico. Voy a decir algo muy absurdo, pero Dios no es tonto. Dios no es tonto. El ser humano necesita ayuda de seres superiores. Es por eso que han existido múltiples eventos que el ser humano suele llamar divinos o sobrenaturales. Hemos recibido ayuda de muchos seres, según el libro Durantia y según muchas fuentes religiosas, por supuesto, como por ejemplo Maquiventa Melquisedec, donde el libro Durantia le dedica varias páginas a este maravilloso personaje. Adán y Eva, por supuesto, todos hemos oído hablar
de esta pareja celestial. Y por supuesto, Jesucristo, quizá el más conocido y el más amado por muchos de nosotros, entre muchos otros de diversas formas y también de diversos niveles. El ser humano necesita recibir revelaciones espirituales, ya sean epocales o locales, cada una de ellas con fines particulares de acuerdo a un plan cósmico. Estos seres no se aparecen y actúan por un capricho personal. Tienen una misión perfectamente planeada. Tal es el caso de las apariciones marianas, como la ocurrida en el Cerro del Tepeyac hace casi 500 años, y por poner otro ejemplo, como la famosa aparición a los niños en Garabandal. Ha habido muchas, pero la misión esencial de todo esto la dejaré para el último video. El último video de esta serie de videos. Es quizá la parte más sensible, por eso la quiero dejar hasta el final. Lo que les puedo anticipar es que la época, 1531, ¿en qué lugar? Tenochtitlan, lo que ahora es la Ciudad de México. Las personas involucradas, es decir, un indio y un religioso católico de origen europeo. También un espacio, es decir, el Cerro del Tepeyac, pero sobre todo el hecho del encuentro de dos mundos, dos culturas en extremo diferentes, que por razones geográficas habían quedado aisladas. Este encuentro trajo un evento cósmicamente trascendente, que era parte esencial del plan divino, el encuentro de dos genéticas. Dos genéticas, quizá el elemento clave. Todos estos eventos juntos tienen un gran significado. Analizarlos desde una visión cósmica nos podría llevar a entender el porqué de la aparición de la Virgen, que erróneamente, según las investigaciones que he realizado y según verdaderos expertos en este tema, se le dio el nombre de manera errónea de la Virgen de Guadalupe. Guadalupe no es su verdadero nombre. Ok, seguramente muchos de ustedes ya conocen la historia de la aparición de esta hermosa Virgen, pero seguramente otros no la conocen. Por lo tanto, les platicaré de manera resumida cómo ocurrieron las cosas. Como bien ustedes saben, el territorio de lo que ahora es México fue conquistado por los españoles al mando de Hernán Cortés en el año de 1521. Pero esta conquista hubiera sido imposible sin el apoyo de gran cantidad de grupos indígenas enemigos en aquel entonces de los mexicas. Sabemos que no fue una conquista pacífica. Se derramó mucha sangre de ambos bandos. No obstante, la conquista fue material. Es decir, en gran medida por la fuerza, los españoles obtuvieron el poder. Pero esta conquista militar, estaba lejos, muy lejos de ser una conquista cultural y social, pero sobre todo religiosa. Para eso se requería una fuerza superior. Existe un texto del siglo XVII donde por primera vez aparece el nombre del indígena convertido al catolicismo, llamado Juan Diego Cuautla Tautzin. El texto se llama el Nicam Nopowa. Nicam Nopowa. Este extraordinario documento narra lo ocurrido a Juan Diego, lo que le ocurrió con el evento con la Virgen de Guadalupe. En 1531, Juan Diego se hallaba caminando de madrugada por el cerro del Tepeyac cuando escuchó el canto de algunos pajarillos. Juan Diego se maravilló por lo hermoso de estos cantos y se sintió afortunado de escucharlos. Pero estos fueron un aviso de lo que estaba a punto de ocurrir. Él jamás imaginaba
lo que estaba a punto de suceder. Entonces, cuando los pajarillos callaron, escuchó a lo alto del cerro una hermosa voz que le decía: Juanito, Juan Dieguito. Entonces Juan Diego se acercó a donde provenía la voz y se encontró que era una hermosa mujer quien le llamaba, pero no cualquier mujer. Lo que observó es muy significativo, sobre todo por el tema que estamos tocando. Por eso es tan importante que los leeré, o sea, los leeré textualmente, como lo dice el Nican Mopowa. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. La tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí suelen dar parecían como esmeraldas, como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. Qué hermosa y reveladora descripción la que hizo Juan Diego. Debo destacar que Juan Diego ya estaba convertido al catolicismo y era un ferviente creyente de la realidad cristiana. Era un hombre de gran fe, en extremo sencillo y de una gran inocencia. Juan Diego era una persona muy humilde. Humilde no me refiero exactamente a la pobreza, sino una humildad espiritual. Y me refiero a pobreza material, ¿no? Él era una persona del campo, sencilla, con una casa muy sencilla, lo que a veces suele decirse pobreza, pero realmente él internamente era una persona muy rica. De hecho, cuando la Virgen lo interceptó, él se dirigía a Tlatelolco, a la predicación que hacían los sacerdotes católicos. Era una persona ya convertida al catolicismo. Entonces la Virgen le dijo: sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Bien, reflexiones sobre estas palabras. Comienzan a dibujar el objetivo espiritual. Observe que la Virgen dice: el verdaderísimo Dios. El verdaderísimo Dios. ¿No le recuerda las palabras de Maquiventa Melquisedec? O más que sus palabras, los objetivos por los cuales Melquisedec llegó aquí a la tierra. Bueno, luego la Virgen le pide a Juan Diego vaya con el obispo y le diga sobre su deseo. Juan Diego obedece y va con el obispo, Fray Juan de Zumárraga, pero evidentemente no le creyeron y simplemente le dieron el avión. Entonces Juan Diego va con la Virgen y le narra lo sucedido, expresándole que no le han creído. Juan Diego le pide que mejor mande a alguien más importante, a alguien de la nobleza, ya que él era una persona de gran sencillez. Jamás le harían caso. Juan Diego se sentía chiquito por ser un indio. Entonces la Virgen le dice: escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intersección se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío, el menor,
y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te mando. Le dice, hijo mío, el menor. Hijo mío, el menor. También es algo que hay que reflexionar. Bueno, hay que reflexionar todo lo que dice la Virgen. Todo es importante. Pero en particular me queda la imagen de el hijo mío, el menor. Juan Diego vuelve con el obispo, pero de igual manera no le creen. El relato del indio, no le creen para nada. Por lo que el obispo Zumárraga le dice a Juan Diego, pues que traiga una prueba de que es realmente la reina del cielo quien le manda. Pues así Juan Diego regresa al siguiente día y en ese entonces no había Uber, no había Ubers ni bicicletas, él tenía que ir por toda la montaña caminando. Pues bueno, al día siguiente regresa al Cerro del Tepeyac al encuentro nuevamente con la Virgen y le dice que el obispo le ha pedido una prueba. La Virgen le dice a Juan Diego, regresa conmigo el día de mañana y tendrás la prueba que te piden. Entonces Juan Diego tuvo un contratiempo al día siguiente con su tío Bernardino, que se hallaba muy grave por una enfermedad. Y el tío pues le pide a Juan Diego, porque también ya estaba convertido al catolicismo, pues fuera por un sacerdote para darle la bendición antes de morir. Por lo cual Juan Diego tuvo que posponer su cita con la Virgen. Imagínense, tenía una cita con la Virgen celestial y bueno, estaba dispuesto a posponerla por cumplir pues el deseo de su tío que estaba a punto de fallecer. Entonces cuando Juan Diego se dirigía a buscar al sacerdote, tomó otro camino para no encontrarse con la Virgen, ya que se sentía pues avergonzado por no estar atendiendo la solicitud de esta maravillosa Virgen. Entonces, para sorpresa de Juan Diego, la Madre Celestial se le apareció en esa otra ruta que según Juan Diego había tomado para esquivarla. Y entonces la Virgen le dice, ¿qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Imagínense la sorpresa de Juan Diego, que pensó que estaba yendo por otra ruta y no se iba a encontrar con la Virgen. Pues al encontrarla, pues oh sorpresa. Juan Diego le responde como tratando de esquivar el acuerdo que había tenido días antes, y Juan Diego le relata pues a la Virgen lo sucedido con su tío Bernardino en Ecatepec, al norte de la ciudad. Que por cierto, yo viví en mi infancia en la colonia donde vivía el tío de Juan Diego. Se llamaba, o más bien, perdón, se llama Tulpetlac. Ahí se construyó una parroquia. Yo solía ir desde muy chiquito a esa parroquia, me gustaba mucho ir por ahí, me gustaba mucho ver la parroquia. Y pues bueno, lo hice muchísimas veces. Y este dato es importante sobre la aparición a Bernardino, porque en ese sitio la Virgen se le apareció al tío Bernardino. Pero no olviden esta escena, porque después regresaré a este trascendental punto. Bien, finalmente la Virgen le dice a Juan Diego que no tema, que su tío no morirá, a menos por ahora, y que se halla bien de salud, que no hay ningún problema. Entonces la Virgen le dice, sube, hijo mío el menor, a la cumbre del cerrillo, a donde me viste y te di órdenes. Allí verás que hay variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego baja aquí, tráelas aquí a mi presencia. Pues bueno, esta era sorprendente
e imposible, ya que eran rosas de Castilla, que no se daban en esos rumbos y en ese cerro árido, donde solo crecían cactus, mezquites y nopales, y aparte pues era invierno, era una época de mucho frío, entonces pues era imposible que hubiese rosas, y luego rosas de Castilla. Después de haberlas recogido, con toda la sorpresa que se llevó Juan Diego y el aroma maravilloso que metían estas flores o que pudo percibir en ese ambiente, pues Juan Diego baja con la Virgen, con las flores envueltas en el ayate. Y aquí ocurre algo maravilloso. La Virgen tomó con sus propias manos las flores y las volvió a acomodar en la tilma del indio Juan Diego. Un ser de estado espiritual manipuló algo, en teoría material. Digo, supongo que era material. Debemos preguntarnos por qué hizo tal cosa esta madre espiritual. Finalmente, Juan Diego marcha a toda prisa, ya con la seguridad que llevaba una prueba, con el obispo, con las flores envueltas. Ya frente al obispo, Juan Diego relató todo lo sucedido con la Virgen, diciéndole que en la tilma traía la prueba que él había solicitado. Entonces Juan Diego abre la tilma, dejando caer las flores frente al obispo, y en el acto la imagen de la Virgen se imprimió en el ayate. El obispo y su traductor, había un traductor porque Zumárraga no hablaba el idioma de los indígenas, ambos cayeron de rodillas ante el gran milagro. La orden de la Virgen fue cumplida. El templo de la Virgen fue construido en el cerro del Tepeyac, tal como lo había ordenado la Madre del Cielo. Bien, pues bueno, esto es a muy grandes rasgos el relato que menciona el Nicamno-Powa. Si desea conocer detalles, pues bueno, le sugiero leerlo directamente. El texto está disponible en la red, nada más googleelo y por ahí está, lo puede bajar usted y ahí lo podrá leer íntegramente. Entonces las preguntas siguen ahí. ¿Por qué a Juan Diego? ¿Por qué no mejor a un fraile franciscano o agustino? ¿Por qué no al mismo fray Juan de Zumárraga? ¿O a un soldado? Otra pregunta, ¿por qué en ese cerro? Hay algo en particular importante que vamos a ver en otros videos, pero es importantísimo por qué la Virgen eligió ese lugar. Todo tiene un significado. ¿Por qué de las características morfológicas de la Virgen? ¿Por qué una Virgen morena? También por qué las características de sus atuendos. Vea, observe la imagen. Aparte que es una imagen hermosa, a mí me encanta la estética. Me parece una imagen perfecta. Observe sus atuendos. ¿Por qué esos atuendos? ¿Por qué en esa época? Es importante reflexionar por qué se apareció en esa época y en aquellas circunstancias, 10 años después de la conquista. Y saben una cosa, cuando la Virgen se le aparece al tío Bernardino, que fue lo que mencioné hace ratito, ella, la Madre Celestial, le dice algo revelador, muy revelador, que pocos conocen, al menos pocos mencionan. Pero de esto les hablaré en videos subsiguientes. Hay mucho que platicar. Y antes de responder a estas preguntas, quisiera primero, en el siguiente video, platicarles sobre los descubrimientos científicos realizados sobre la imagen, impresas en la tilma de Juan Diego. Sin duda son la mejor prueba de que algo extraordinario ocurrió en el Cerro del Tepeyac, aquí en la Ciudad de México.
Estos estudios científicos no han sido lo suficiente como se desea. Se espera un estudio final, así como el que se hizo con la síndrome de Turín, la sábana que envolvió, o los atuendos que envolvieron a Jesucristo, donde ya se hicieron estudios muy profundos. Se espera un estudio tan profundo como aquellos. Sí se han hecho estudios, ha habido varios estudios de los cuales voy a hablar en el siguiente video, pero aún no son lo suficientes. Se espera uno final. Ojalá pues la Iglesia Católica aquí en México permita en algún momento hacer esos estudios. Bien, pues aún nos falta mucho por analizar. Esta historia es verdaderamente reveladora. Continuamos en la siguiente entrega. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.